Listo. Bien, amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Un saludo a todos y con todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más nos reunimos para poder escuchar de la palabra del Señor, para poder seguir también en cada momento y por cualquier medio, seguir extendiendo, ¿no?, el reino del Señor, seguir también poder, cómo no, que muchas personas invitadas vean este video o que puedan escuchar en este momento los que están presentes, porque de hecho hemos sido llamados todos a seguir difundiendo, ¿no?, el Evangelio, a seguir predicando a toda persona para que pueda proceder al arrepentimiento. Cada uno de nosotros seguimos en un proceso, ¿no es cierto?, de santificación. Estamos creciendo, avanzando en las cosas de Dios, y es por eso que tenemos que estar siempre atentos al mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Siempre hemos dicho esto: veamos siempre a Dios, ¿no es cierto?, en una prédica, en un mensaje, y Dios utilizando el instrumento para que todos podamos entender y comprender de la palabra del Señor. Aunque sabemos que la Biblia, como dice el apóstol Pedro, es difícil a veces de entender, pero no es imposible, porque él decía los constantes, ¿no? O sea, los inconstantes la tuercen, pero si somos lo contrario a inconstante, o sea, somos constantes en el estudio, ¿no? Todos los días estudiamos de la palabra del Señor, nos alimentamos con esta palabra de Dios. De hecho, que el Señor nos va a ir añadiendo y añadiendo cada vez más esa sabiduría que necesitamos para poder conocer más de la palabra de Dios y sobre todo conocerla verdaderamente, ¿no es cierto? Siempre hemos dado las advertencias que hay muchos lugares que dicen predicar de Jesús, pero lamentablemente a veces están predicando un versículo que no tiene nada que ver con el contexto, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el tema central que está diciendo la carta, ¿no? Por eso es que es muy importante seguir y continuar aprendiendo de las cosas del Señor. Así que antes de iniciar la prédica, por favor, les invito a poder orar al Señor y clamarle a nuestro Padre Celestial. Amado Padre, una vez más, a ti, Señor, darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Agradecerte porque nos ayuda, Señor, a poder darnos un tiempo en medio, Señor, de tantas labores que tenemos que hacer, en medio del trabajo, en medio de las responsabilidades, Señor. Pero sabiendo, amado Padre, que tú nos sigues capacitando, que tú nos sigues dando fortaleza, que tú nos sigues dando ánimo, Señor, que tú sigues por medio de tu Espíritu Santo infundiendo en nosotros, Señor, lo que necesitamos para poder seguir avanzando en esta llamada. Ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día. Sabemos, Señor, que a veces tenemos también tristeza y vergüenza de repente por lo que hemos pecado delante de tu presencia, pero también sabemos que tú eres un Dios lleno de gracia, Señor, que estás esperando que todo corazón se proceda al arrepentimiento y pueda seguir en esa comunión contigo, amado Padre. Gracias, mi Señor, por este momento. Sabemos, Señor, que siempre tenemos que pedirte que tú tomes el control de este momento, de esta enseñanza, Señor, de esta prédica, por aquí, por este medio, pero que seas tú, Señor, haciendo la obra en cada corazón de los que escuchan este mensaje, para que tú seas alabado, para que tú seas glorificado y para que tu reino siga creciendo, mi Señor. Gracias, amado Padre, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, el título del tema va a ser la parábola del trigo y la cizaña. O sea, vamos a hablar de esta parábola que está presente en Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. Así que los invito a que me puedan seguir en lectura en sus Biblias, ¿sí? Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. Dice así la palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo:
No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bien, esto es, amados hermanos, el mensaje que aquí estamos viendo sobre la parábola de la cizaña y el trigo y la cizaña. En este tema, en la palabra del Señor, sabemos que Dios de muchas maneras se ha comunicado a través de las parábolas. En los evangelios nosotros encontramos, ¿no es cierto? Encontramos varias parábolas, ¿no es cierto? Que de una manera el Señor nos sigue hablando sobre cómo es el reino de los cielos. O sea, el Señor Jesús en una parte decía que de una forma Él está hablando porque hay un misterio escondido en esto, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos que estudiar la Biblia y con la presencia del Espíritu Santo poder entender qué es lo que el Señor nos está diciendo. Por eso es que vamos a estudiar esta parábola del trigo y la cizaña. Vamos a hacerlo de esta manera, en dos partes, ¿sí? Vamos a explicar primero la parábola, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo la parábola? Y en segundo lugar, vamos a ver cuáles son las aplicaciones en nuestra vida cristiana respecto a lo que estamos hablando, el trigo y la cizaña, porque de hecho toda la palabra de Dios nos debe servir para aplicarla en nuestra vida cristiana. O sea, ustedes y yo tenemos que seguir creciendo en el camino del Señor. Tenemos que nosotros seguir en nuestra vida sabiendo qué es lo que nos manda el Señor. Recordemos que esto también hemos explicado muchas veces. La Biblia no solamente es un libro en el cual nosotros aprendemos conocimientos, ¿no? Solamente me lleno de conocimiento. De repente digo, voy a aprender conocimiento para poder refutar a otros. Voy a aprender esta palabra para poder de repente a otro decirle, mira, yo ya sé este tema o sé otro tema. Eso sí tiene que ser, pero de la mano tiene que ir con la obediencia, de poner por obra lo que estamos leyendo. O sea, no solamente es tener conocimiento, sino es llegar a la obediencia. Y cuando se juntan los dos, cuando se junta conocimiento más obediencia, a eso la Biblia le llama sabiduría. O sea, o alguien que es sabio. ¿Quién es sabio según la palabra de Dios? Es alguien que tiene conocimiento y que está obedeciendo. ¿Por qué? Porque obedece lo que él conoce, ¿cierto? O sea, está obedeciendo correctamente porque conoce verdaderamente qué es lo que dice la palabra de Dios. Y eso constituye la palabra de Dios cuando nos dice que somos sabios. Así es que como sabios tenemos que conocer bien lo que dice la Escritura y llevarla al cumplimiento, llevarla hacia la obediencia. Por eso veremos el segundo punto. Y pues al final siempre también habrá la parte de conclusiones, ¿no? Y hacer un llamado a aquellos que todavía no conocen de las cosas del Señor. Como introducción podemos ver esto, como una especie de introducción. Veamos esto. De hecho, nosotros tenemos que decir con toda seguridad que la Biblia, de una manera, tiene un relato principal, ¿no? Hay un relato, sabemos que es Cristo el centro de la Biblia, ¿no? El mensaje es de Cristo, pero que eso acompaña a algo llamado el reino de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor crea a Adán y a Eva, ¿no? Él lo que les dijo es gobernar, ¿no es cierto? Le dijo que se extiende inclusive, ¿no? Él les dio el huerto del Edén, pero el mensaje del Señor era que sigue extendiendo ese gobierno que él tenía. Y ellos, en una primera instancia, cuando vemos en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, encontramos que hay una dependencia hacia Dios. O sea, el reino estaba formándose de parte de Dios, pero entró el pecado, ¿no es cierto? Entró el pecado y luego todo de ello vemos cómo el pecado, ¿no? Ingresó y la maldad de las personas se extendió al extremo y luego vino el juicio del Señor, ¿no? Entonces, de una manera, la palabra de Dios en toda su amplitud, desde Génesis a Apocalipsis, encontramos la parte del reino de Dios. Ya iremos viendo qué es lo que nos dice sobre ese reino en esta parábola.
Algo más que tenemos que saber es que también la Biblia, ¿no?, nos habla sobre muchos versículos sobre que este reino de Dios nos habla en tiempo presente. O sea, por ejemplo, nos habla de que nosotros tenemos como rey al Señor Jesucristo, ¿no? De que el Señor ya nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino, ¿no? O sea, habla de una manera presente. Estamos en el reino de Dios. Pero también encontramos versículos que hablan sobre que recibiremos una herencia del reino de los cielos o del reino de Dios. ¿En qué sentido? De que es algo futuro. Por eso tenemos que decir que el reino tiene un aspecto presente y tiene un aspecto futuro. ¿Sí? Porque el aspecto presente es que está el Señor con nosotros. Ustedes y yo sabemos por la fe y creemos por la fe de que el Señor nos ha llamado y que el Señor está gobernando nuestras vidas. ¿Cómo sabemos ello? Porque cada día queremos conocer más del Señor, cada día nos esforzamos de una manera sincera por obedecer de las cosas de Dios, sabiendo que tenemos la dependencia del poder de Dios, o sea, Dios es el que nos infunde ese poder para poder obedecerle al Señor. Y sabemos que estamos en ese reino, ¿no es cierto? En el reino del Señor, aquí en este momento. Pero aún todavía estamos en un mundo caído, aún todavía estamos en medio, como dice la Biblia, que el Señor nos envió, dice, como ovejas en medio de lobos. ¿Recuerdan ustedes eso? Dando a entender de una manera simbólica que en este mundo pues habrá aflicción, en este mundo habrán personas que se opongan al Evangelio, que en este mundo habrá mucha maldad, ¿no? Pero estamos con el Señor. Pero hay una cosa también importante. La Biblia dice que cuando el Señor entonces venga, ahí es donde Cristo reinará en totalidad. Y ahí estaremos ya, dice, cuando la Biblia menciona en una promesa que dice, Él enjugará nuestras lágrimas, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ¿no es cierto? Y estaremos con el Señor, dice, para siempre, ¿no? Y Él nos escuchará antes que nosotros le digamos algo, Él ya sabrá, y en el momento Él estará con nosotros. Eso es algo del futuro. Por eso que decimos que el reino de los cielos tiene esos aspectos, ¿no? Tiene dos aspectos, uno presente y uno futuro. Presente, porque con seguridad afirmamos que Cristo reina en nuestras vidas, ¿cierto? Ustedes y yo sabemos eso. Es cierto que luchamos también con el pecado, ¿no es cierto? Pero sabemos que Él reina en nuestras vidas y de hecho tenemos que evaluarnos. Por eso que el apóstol Pablo nos llama siempre al examen, ¿no? Examinémonos, dice, cómo estamos en las cosas del Señor. Examinémonos cómo estamos en el Evangelio. Entonces, es muy importante esto porque tenemos que tener esa seguridad de que estamos con el Señor, que el Señor gobierna nuestras vidas o reina nuestras vidas. ¿Y por qué es futuro? Porque recibiremos, la Biblia habla sobre un reino como herencia y todavía no está manifestado en su plenitud, ¿no? Recuerdan que hemos dicho, cuando el Señor Jesús venga, ahí se irá todo. Y aparte de ello, que cambiaremos este cuerpo, ¿no? O sea, la promesa del Señor es que Él dice que nos va a dar un cuerpo glorificado, ¿sí? Entonces, hablamos de un tiempo presente, ahora podemos decir con total seguridad, estamos en el reino de Dios, pero todavía falta, ¿no? En la totalidad, ¿no?, del reino, toda la plenitud del reino ya con el Señor Jesucristo. Veamos algunos pasajes, por ejemplo, de que estamos ya presente en el reino de los cielos. Colosenses capítulo 1. Miren, por favor. Colosenses capítulo 1. Pasamos a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 14. ¿Sí? Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El Señor dice, nos está llamando, nos ha hecho aptos para participar de una herencia, ¿cierto? Todavía hay una herencia ahí. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Aquí la Biblia dice que el Señor entonces nos trasladó, ¿no? De un reino de tinieblas y nos ha sacado de ese reino y nos ha trasladado, dice, a su reino, al reino de su Hijo. El Señor Jesús es el Rey de nuestras vidas, ¿sí? Estamos siendo gobernados. Él, el Señor Jesús, es quien reina. Y tenemos que evaluar ello porque cuando decimos que Él reina, es que ustedes y yo obedecemos lo que el Señor nos manda. Ya veremos luego la lucha constante, ¿no? Hemos hablado también en otras prédicas, así que los animo de repente a que vean la lucha del cristiano en otras prédicas, pero vamos a ver también un poquito más adelante. Aquí entonces en este pasaje claramente el reino está presente en el Señor en este momento. Vamos a ver ahora palabras del Señor Jesús, Marcos capítulo 1, un pasaje que también ya lo hemos estudiado, pero vamos a recordarlo. Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y aquí es algo como podemos decir, ¿no? El Señor Jesús está hablando claramente que ya Él en su venida estaba diciendo el reino de Dios está presente. Y si tenemos al Rey, si estamos con el Rey, entonces estamos en su reino. Y eso significa que Él debe gobernar nuestras vidas, que Él debe reinar en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, otro pasaje más que nos está hablando de un tiempo presente, ¿no es cierto? Y cuando el Señor hace un llamado a que todos pertenezcan a ese reino, ¿cuál es el llamado? Arrepiéntete y cree en el evangelio. Podemos decir en dos palabras: arrepiéntete y ten fe. Eso es, van juntos los dos, arrepentimiento y fe, van de la mano. El Señor es algo que vemos, encontramos algo muy importante en esta enseñanza. Arrepentimiento y fe es algo que está presente en todos los cristianos. También los cristianos nos arrepentimos, pero seguimos creyendo en el Señor. Si hay un cristiano que ha pecado y le ha pedido perdón al Señor y se ha arrepentido de una manera sincera delante del Señor, tiene que creerle al Señor. La Biblia dice que Él nos perdona, ¿sí? Tenemos que creer que el Señor nos está perdonando. Arrepentimiento y fe van de la mano, hermanos, ¿sí? Pero también encontramos algunos pasajes que nos hablan de algo que va a ser futuro. Recuerden la palabrita que decía herencia, ¿no? Herencia, hay una herencia que vamos también a recibir. Miren, por favor, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Recuerden que en Gálatas capítulo 5, ¿no? En el versículo 16 adelante, se está hablando de algo que sucede, ¿no? En el cristiano, la lucha, ¿no? Dice, habla sobre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, ¿no? Las dos cosas se oponen, dice, ¿no es cierto? Del Espíritu Santo, ¿no? Las dos se oponen, pero están presentes en el cristiano, por eso que hay una lucha. Y en el versículo 21, el que vamos a ver, dice esto. Bueno, inicia con envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Y luego dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, miren la frase aquí, por favor, no heredarán el reino de Dios. Miren, los que practican estas cosas, o sea, los que practican los deseos de la carne y están constantemente practicando estos deseos de la carne, dice aquí, no heredarán el reino de Dios, que sea algo futuro, algo que está más adelante. Igualmente encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Miren, por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 6. Igualmente es algo para después, en el versículo 11, dice, ¿se acuerdan cuando empieza a hablar sobre, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios en el versículo 9, ¿no? Y da una relación, y en el versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí lo vamos a ver este versículo del 9 al 11, ¿sí? Pero en el 9 me interesa mucho que podamos subrayar la parte que dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, hablando de algo futuro, pero en el versículo 11 dice, y esto erais alguno. También esa parte, si tienen sus Biblias ahí, subrayen, erais algunos. ¿Por qué? Porque eso es muy importante cuando evaluemos también luego la enseñanza de la parábola, ¿sí? Entonces, y nos falta uno más, el libro de Juan. Juan, capítulo 18, Juan, capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Miren, el mismo Señor Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Hay algo que está, ¿no es cierto?, el Señor Jesús enseñando. Mi reino, dice, no es de aquí. Pero recuerden que él dijo, ¿qué dijo al inicio en su prédica? Cuando él empezó su ministerio, ¿qué dijo? El reino de Dios se ha acercado. Entonces, en algunos casos, algunos dicen, estamos en un reino espiritual en este momento, ¿no? Ahora, pero luego será un reino ya físico, con la presencia del Señor. También es una manera de decirlo, ¿no? De enseñar que el reino de Dios tiene un aspecto presente y tiene un aspecto futuro. Pero eso es lo que tenemos que tener como contexto para poder entrar a la explicación de la parábola, ¿sí? Eso es muy importante para tener en cuenta. Entonces, ahora sí pasemos a explicar entonces la parábola. Primer punto, explicación de la parábola. La parábola la vamos a explicar y vamos a tomar como referencia las mismas palabras del Señor Jesús, cuando Él la explica desde los versículos 36 hasta el versículo 43. Así que, por favor, vamos nuevamente al capítulo 13 de Mateo, capítulo 13 de Mateo, pero veamos ahora los versículos del 36 al 43, ¿sí? Dice entonces la palabra del Señor. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Versículo 37. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí el Señor Jesús empieza a explicar de la parábola y encontramos algo importante que el Señor empieza a describir, ¿no? ¿Qué significa? En primer lugar, en el versículo 37, nos describe que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y eso entendemos que es el Señor Jesús, ¿no es cierto? Es Dios, ¿no? A través de la predicación del Evangelio. Recuerden también que en otra parábola el Señor está explicando que el Evangelio son como las semillas, ¿no? Que esparcimos, seguimos nosotros sembrando, y esa es, podemos decir que una de las características del reino ahora, en este tiempo presente. En el tiempo presente, el reino se caracteriza porque seguimos sembrando la palabra del Señor, seguimos predicando el Evangelio, ¿no es cierto? Y de una manera que estamos haciendo, si seguimos predicando, estamos sembrando, ¿no?
Él explica que es el Señor Jesús quien reparte esta buena semilla, ¿no es cierto? Versículo 38. ¿Qué cosa es el campo? Dice, es el mundo. Aquí, en esta enseñanza, en esta parábola, está explicando que el campo donde se está sembrando es todo el mundo, es todo el mundo. Aquí entendemos toda la tierra, todos los podemos decir los países, los continentes, todos, hablando en ese sentido. Y luego dice, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor en este sentido? ¿Qué está mencionando en esta enseñanza? Que en este mundo, en todo este mundo, hay trigo y hay cizaña. Si podemos ver por la explicación, en todo este mundo hay los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque eso es lo que está diciendo cuando habla de los hijos del malo. ¿Quiénes son los hijos del malo? Más adelante, en el versículo 39, dice, el enemigo que la sembró, ¿qué cosa es? Es el diablo. ¿Ven? O sea, en este mundo, en todo este mundo, están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eso es lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Ahora, alguien podría decir, pero hermano, ¿también significa eso que está en la iglesia? Bueno, hay otros pasajes para eso, pero no aquí. En este pasaje del trigo y la cizaña, tenemos que ver que claramente se enseña que en todo este mundo, en todos los continentes y países, existen los hijos de Dios y los hijos del diablo. La prédica de la semana pasada creo que fue, que también explicaba lo mismo. ¿Recuerdan cuando dijimos esto? El Señor cuando ha dicho de la oración, ¿quiénes son los exclusivos en la oración? Es solamente los hijos, porque los hijos de Dios tenemos esa entrada al trono celestial, y no por nosotros mismos, sino que venimos en nombre de Jesús, ¿no? En el nombre de Cristo, ustedes y yo podemos entrar al trono celestial y clamarle a Dios que nos siga ayudando, que clamarle al Señor en tantas cosas que a veces le podemos pedir, ¿no? Siempre y cuando sea de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a la Escritura, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, aquí, amados hermanos, tenemos que ver que claramente está hablando el Señor acerca de todo lo que acontece en este mundo, en esta tierra, en este presente que estamos, ¿sí? Vuelvo a repetir esto, ¿sí? Permítame, por favor, repetir nuevamente esto. Sabemos que en las iglesias, también hay algunos que son y algunos que no son. Sí, es cierto. Y podemos decir que también hay trigo y cizaña. Sí, pero en este versículo no está enseñando eso. En este versículo, en esta enseñanza del trigo y la cizaña, aquí el Señor describe a todo el mundo. ¿Sí? ¿Qué más se explica en el versículo 39? El enemigo que la sembró es el diablo, ¿no? Y dice, la siega, ¿no? El momento de la siega es el fin del siglo. O sea, miren, hay un momento de siembra. ¿Cuándo es el momento de siembra? Todavía es ahora. Todavía en este momento, ustedes y yo, lo que estamos haciendo es seguir sembrando, seguir sembrando. ¿Cuándo será el día de la siega? ¿Cuándo será el día que ya se apartarán todos, ¿no? O sea, se apartarán los justos de los injustos. Como otra parábola dice, las ovejas de los cabritos, ¿no? Aquí se separará el trigo de la cizaña. ¿Cuándo sucederá eso? En el tiempo de la siega. ¿Y qué es la siega? Aquí se explica. ¿Cuándo es? Dice, en el fin del mundo. En el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Aquí esto es algo muy hermoso, ¿no? Que el Señor está diciendo. O sea, en este mundo estaremos también, ¿no? De una manera rodeado de gente que no conoce al Señor. Estaremos de una manera que la maldad va a crecer. Ya lo veremos más adelante en la explicación. ¿Por qué? Porque estarán juntos. Crecerán, dice. ¿Se acuerdan que decía el versículo 40? Miren, por favor. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. En la parábola, miren por favor, en la parábola, en el versículo 26, en Mateo 13, el versículo 26 del tema que estamos viendo, dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
¿Qué pasó? Creció también. O sea, ¿qué encontramos también en esta parábola? Una cosa muy importante, ambos crecen. Crecen los hijos de Dios, que están representados con el trigo, y también crece la cizaña, que está representado por los hijos del diablo. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia también dice que la maldad seguirá creciendo, que la maldad aumentará? Está en la Biblia, ¿no? Por lo tanto, aquí, en este mundo, el Señor nos ha puesto, y lo que tenemos que hacer es seguir buscando al Señor, en dependencia de Él, ¿cierto? Buscar cada día más de Él, porque Él es el que nos da la fortaleza para avanzar en este mundo caído. Entonces, ahora en este momento, ¿pertenezco al reino de Dios? Claro que sí. Ustedes y yo tenemos que afirmar eso. Pero todavía esperamos, ¿no es cierto?, la redención total, todavía esperamos la herencia del reino de Dios de una manera presencial, de una manera en la cual el Señor mismo estará con nosotros, y será ahí donde ya tendremos un cuerpo glorificado, pues, y todo ya será perfecto, pero porque está el Señor Jesús con nosotros, ¿sí? Ahora, entendemos que el Señor Jesús está hablando sobre un misterio. ¿Cómo sabemos eso que es un misterio? Si nosotros pasamos al capítulo 13, en el versículo 10, miren por favor, el Señor empieza a explicar cuál es el propósito de las parábolas. Miren el versículo 10. Al versículo del 10 al 11, veamos, dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Quiénes son esos vosotros? El Señor Jesús está hablando de sus discípulos, pero ¿quiénes ahora en este tiempo? Aquellos en los cuales se nos tiene que revelar ese misterio. Somos nosotros, los hijos de Dios. Ahora, esto es muy importante tener en cuenta, ¿sí? El misterio es muy importante tenerlo en cuenta, porque ¿qué significa un misterio? ¿Qué cosa es un misterio? Un misterio es algo escondido, ¿no? Pero que tiene que ser revelado por el Señor. Hablando de misterio aquí en la Biblia, ¿no? Entonces, el misterio es algo escondido, pero que el Señor tiene que revelarnos por medio de su Espíritu Santo. Por eso es que no podemos decir de una manera, ya lo entendí rapidísimo, ¿no? Ya le di una lectura y ya entendí la Biblia. No, no tenemos que nosotros confiar en nosotros mismos. O sea, no puedo confiar en mi inteligencia, no puedo confiar en que yo tengo tanta cultura y yo puedo aprender rapidísimo en la Biblia. Al momento de nada más darle una pasada. No es así, no es así. Tenemos que meditar, tenemos que buscar en las cosas del Señor. Tenemos que con paciencia seguir aprendiendo más, porque es muy importante conocer lo que Dios manda. Es muy importante. Y aquí el llamado es para todos, los jóvenes también, por ejemplo, ¿no? Que nos escuchan. Si están aquí los jóvenes escuchando, entiendan, tienen que crecer en las cosas del Señor. Tienen y deben, si conocen al Señor, si están ustedes escuchando de las palabras del Señor, tienen que entender que hay un momento en los cuales ustedes tienen que dedicarle tiempo para poder estudiar de la palabra de Dios, para aprender las doctrinas que habla la Biblia y esa enseñanza poder ponerla por obra, ¿sí? Y es un llamado de estudio para siempre. Yo les digo algo como parte de testimonio, yo hubiese querido que el Señor me llame mucho más antes. Sé que no es así, sé que es algo mío, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque quizás más joven hubiese ya llevado más tiempo para poder dedicarme mucho más en la enseñanza. Sé que el Señor me llamó en el día preciso, sé que el Señor lo sabe, no estoy dudando de ello, ¿sí? Solamente les digo como una especie de un anhelo, ¿no? Hubiese querido ser antes llamado por el Señor. ¿Por qué? Porque de repente más tiempo, hubiese de repente terminado muchos más estudios sobre la palabra del Señor. Me hubiese gustado más. Pero justamente ahora que el Señor te está llamando joven, tú que escuchas joven, no malgastes el tiempo, no desaproveches el tiempo que el Señor te está dando. Si eres joven y escuchas la voz del Señor y escuchas su palabra, debes de saber que el Señor te llama también a poder estudiar cada día más de su palabra y ponerla por obra, recuerda.
Recuerden, ¿no? Estudio, avance del estudio bíblico, obediencia al Señor. Ahora, también tenemos que ver que esta enseñanza de la parábola del trigo y la cizaña, tiene un contexto. Eso es muy importante, ¿sí? Ya vimos un poco que es un misterio, ¿no es cierto? El capítulo 13, el versículo 10 al 11, está hablando el Señor de un misterio. Y debemos tener cuidado de ese misterio, ¿no es cierto? Porque es algo que está escondido, pero que el Señor tiene que revelarnos. Así que no es solamente con mi inteligencia que voy a saber, ¿no? Sino que tengo que pedir al Señor, hablar con el Señor, orar al Señor y clamar para que Él me siga enseñando, ¿sí? Ahora, el contexto entonces, ¿cuál es? Veamos la carta de Mateo. Un poquito, retrocedamos al capítulo 3 de Mateo. Capítulo 3 de Mateo. El apóstol, perdón, aquí Juan el Bautista está predicando. Juan el Bautista, recuerden ustedes que fue llamado, dice, para preparar el camino del Señor, ¿no es cierto? Y el Señor mismo, el Señor Jesús, dijo que Juan el Bautista era un siervo que había levantado el Señor, ¿no es cierto? Que había sido alguien que con poder estaba predicando de las cosas del reino de Dios y que sí había sido usado por Dios, ¿no es cierto? Ese es el mensaje del mismo Señor Jesucristo. En el capítulo 3, Juan el Bautista, miren el versículo 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Recuerdan ese mensaje? ¿Se acuerdan cuando hemos revisado al inicio, en la introducción, hemos visto Marcos, cómo inició el Señor Jesús su evangelio, cómo inició el Señor Jesús su ministerio? En su ministerio, el Señor Jesús, ¿qué dijo? El reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Qué es lo que predicaba Juan el Bautista en el desierto? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Bautista, aquí Juan, está predicando sobre el reino, está hablando sobre ese reino. Miren el versículo 10 al versículo 12 de esa misma carta, Mateo capítulo 3, versículos del 10 al 12. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí Juan el Bautista está hablando, ¿no es cierto?, que hay algo que Dios va a hacer. Dice, ya el juicio es como, cuando dice, esta hacha está puesta en la raíz de los árboles, está hablando de la parte de un juicio, ¿no?, que viene. Dice, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿De qué está hablando aquí, Juan el Bautista? Lo que está hablando es justamente de lo que ya había iniciado diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no es cierto? Está hablando de que Él bautiza en agua para el arrepentimiento de los pecados, pero que vendrá, dice el Señor Jesús, quien Él bautizará con el Espíritu Santo, ¿no? Y que juntamente con la parte de que el Señor bautizará con Espíritu Santo a muchos, también dice que habrá un fuego que será para aquellos, ¿no es cierto?, en los cuales tendrán un juicio y serán llevados, dice, a un fuego que nunca se apaga. Cuando habla de ese fuego, está hablando de la condenación. Recuerden, la Biblia dice, el Señor Jesús mismo habla en Juan, en la carta ya de Juan, el Evangelio de Juan, diciendo que cuando el Espíritu Santo venga, dice, a cada uno convencerá de juicio, de pecado y de justicia, ¿no es cierto? De pecado, de juicio y de justicia.
Y ahí está hablando de algo muy importante, ¿no? Que ese es el Espíritu Santo, es el que convence a nosotros, a los que nos llama el Señor, pero también habla de algo que es juicio. ¿Se acuerdan ustedes cuando en Juan capítulo 3 dice que aquellos, dice, que rechazan, ¿no es cierto?, al Señor Jesús, no verán la vida, sino que la ira de Dios estarán sobre ellos, ¿no? Y vendrán a condenación. O sea, lo que habla ahí es que hay muchas personas también serán llamados por el Señor con la presencia del Espíritu Santo, pero hay lamentablemente muchos también que serán condenados y serán llevados a la parte del infierno, cuando la Biblia menciona y dice un fuego que nunca se apagará. Eso está clarísimo aquí. Entonces, en este contexto de Mateo, encontramos luego en el capítulo 12, miren por favor, en el capítulo 12, ya aquí Juan el Bautista está hablando del reino, en el capítulo 12 de Mateo, en el versículo 26, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús está sanando a una persona? Y le dicen ahí, dice, el Señor Jesús empieza, ¿no?, a hablar y dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y eso está hablando del reino. ¿Recuerdan qué decía la parábola? La parábola decía del reino del diablo. ¿Recuerdan qué decía? ¿Se acuerdan que decían que los dos crecerán juntos? El reino de Dios, ¿no es cierto?, con los hijos de Dios, y el reino del enemigo, con todos sus hijos también, los hijos del diablo. Aquí ya se está hablando del reino. Y recuerden, Mateo capítulo 12 está un poquito antes, bueno, está antes del 13, ¿no es cierto? Y nos está dando el contexto, nos está dando la enseñanza previa al capítulo 13. Y aquí en el versículo 27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿quién los echará? ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, Jesús dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y ese es una de la parte de introducción a la enseñanza de la parábola del trigo y la cizaña. O sea, ¿por qué hablamos de un misterio que tiene que ser revelado? ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Recordemos, hemos dicho que Juan el Bautista está predicando del reino, ¿no es cierto? Él mismo participa en el bautismo del Señor Jesús. Pero cuando encontramos en el capítulo 11, de Mateo, en el versículos del 2 al 3, Juan el Bautista, miren, dice, y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué es lo que pasó con Juan el Bautista? Él está de una manera dudando. ¿En qué sentido duda? ¿En qué sentido o en su mente hay algo que está él pensando? ¿Por qué? Dice, si el reino de Dios ya se acercó, ¿por qué es que él está en la cárcel? ¿Por qué es que todavía los injustos están presentes, ¿no? ¿Por qué todavía la maldad sigue creciendo? Y es lo mismo que ustedes y yo también de repente podemos preguntarnos, ¿no? Señor, pero si ya estamos en tu reino, si ya estamos en el reino de Jesús, ¿por qué la maldad sigue creciendo? ¿Por qué siguen asesinando personas? Ustedes no sé si han visto las noticias el día de hoy, nada más no se ha visto que una persona la han asesinado en el centro de acá de Trujillo. Entonces, ¿por qué la maldad sigue creciendo? ¿Por qué? Porque recordemos que lo que la parábola está enseñando es que todavía estamos en el tiempo de la siembra. Todavía estamos en el tiempo de la siembra. Todavía en este mundo la maldad seguirá creciendo. ¿Sí? Todavía en nosotros hay un remanente de pecado. Todavía tenemos una pecaminosidad, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos decir, pero si estoy en el reino de Jesús, ¿por qué tengo que luchar todavía con mis dudas? ¿Por qué tengo que luchar con el desánimo? ¿Por qué tengo que luchar con las palabras que a veces hablo y a veces he ofendido a una persona? ¿No? ¿Por qué tuve que hacer esto?
¿Por qué a veces no amo de una manera correcta de repente a mi prójimo, ¿no? ¿Por qué todavía a veces le fallo al Señor? ¿Por qué tengo estos pensamientos malos? ¿Por qué a veces tengo tantas cosas, ¿no es cierto?, que ustedes y yo pasamos? Porque recordemos, todavía estamos en una lucha, en una batalla constante. Eso lo decíamos también en prédicas anteriores, ¿no? Hemos sido llamados a una batalla, hemos sido llamados a una lucha constante. Todavía no está en toda su plenitud el reino de Dios. Sí estamos con el vencedor, sí estamos con Cristo, pero amados hermanos, luchamos. Inclusive luchamos de una manera interna y también de una manera externa, ¿no? Porque imagínense, ustedes y yo estamos luchando constantemente, ¿no?, con nuestro pecado, pero de repente viene alguien y nos insulta, viene alguien de repente y habla mentiras de nosotros, ¿no es cierto? Ya nos están de repente criticando porque somos cristianos, o ya los hijos están desobedeciendo, ¿no? O los amigos a los jóvenes los insultan por ser cristianos, ¿no? Todo eso pasa, ¿ven? O sea, hay una lucha interna, pero también hay una lucha externa. ¿Y por qué sucede eso? Porque aún todavía se puede decir, junto el trigo y la cizaña en este mundo, ¿sí? Está todavía junto los dos. Ya llegará el momento de la siega, ya llegará el momento más adelante, ¿no? Cuando se separarán, ¿recuerdan, no? Aquí todavía estamos juntos, pero serán separados. Se separarán el trigo de la cizaña. Es como si se separarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Se separarán los justos de los injustos, ¿no? Se separará, como dice la Biblia, también, ¿no?, las ovejas de los cabritos. Ahí encontramos entonces la verdadera enseñanza de esta parábola. ¿Qué es lo que nos enseña esta parábola? Que los malos y los buenos aún están en este mundo. Eso es el misterio aquí. ¿Y eso qué pasaba? Existía la duda en Juan el Bautista. Por eso que él manda a preguntar, ¿no? Manda a preguntar si verdaderamente ya está, pero si ya está acá el reino, ¿por qué estoy yo todavía en la cárcel? ¿Por qué todavía sigue habiendo maldad? ¿Por qué parece que los injustos gobiernan todo, ¿no es cierto? Haciendo varias cosas de maldades. Pero, amados hermanos, entendamos esto, ¿no? Hay todavía maldad, pero tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir buscando la dependencia del Señor para poder vencer las dudas que a veces tenemos, para poder vencer el desánimo que a veces tenemos. Eso nos lleva entonces a un segundo punto. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos encontrar de esta enseñanza? ¿No? Que aún todavía en este mundo crecen tanto el reino de Dios como también el reino de la maldad. Siguen creciendo ambas están creciendo, ¿cierto? Ahora es cierto que los malos no van a poder doblegar a la iglesia, porque la Biblia dice que la iglesia prevalecerá. Dice, ¿no? El Señor Jesús también dice, da la promesa que el Señor, no nosotros, sino es Dios. Dios es el que nos ayudará a poder seguir avanzando. Ya veremos unos versículos que habla también la Biblia. La primera aplicación práctica, entonces, ¿cuál es? Jesucristo es Rey y Señor. Debemos entender claramente esto. Jesús sigue siendo Rey y Señor. Y la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante la presencia del Señor. Nuestro Dios juzgará a todos en el fin de los tiempos. En segundo lugar, tenemos que ver la aplicación en nuestra vida, es que debemos saber que ambos reinos van a crecer. ¿Se acuerdan lo que dijimos, no? Pero la iglesia prevalecerá. ¿Por qué? Por el poder de nuestro Señor. Y en tercer lugar, tercera aplicación para nuestras vidas, es que Jesús sigue siendo Señor. Él sigue siendo Dios. Pero aún, ustedes y yo, luchamos contra el pecado. Anhelamos estar permanentemente con el Señor, ¿cierto? ¿Cuántas veces ustedes y yo a veces estamos orando al Señor, estamos pidiendo al Señor y es como que quisiéramos permanecer ahí, ¿no? Y estar con el Señor ya ahí para siempre, en esa dependencia con el Señor, ahí en esa intimidad con el Señor. Quisiéramos que permanezca, ¿no? Pero tenemos que continuar. Tenemos que abrir los ojos en el momento que estamos orando y tenemos que seguir viendo la realidad de este mundo y vemos aún todavía la lucha, ¿no es cierto?, con nuestro pecado, vemos aún todavía la maldad que sigue creciendo, ¿no es cierto? Pero eso no nos debe llevar a desanimar, sino nos debe llevar a poder darle gloria y honra al Señor y pedirle que nos siga ayudando.
Amén. Debemos tener firme que Dios sigue en el control de todas las cosas, amados hermanos. Dios sigue teniendo el control de todo. Ustedes saben que vamos a pasar a un tiempo de momento de elecciones, ¿no? Van a haber elecciones aquí para un nuevo gobierno. Tenemos que votar de una manera responsable, ¿no? O sea, tenemos que también informarnos. Pero sabemos ustedes y yo como cristianos que nuestra confianza no está en la persona que vamos a votar. Nuestra confianza está en ¿quién? En Dios. En Dios que tiene el control de todas las cosas. Amén. Él sigue siendo Dios, Señor, que gobierna todo este mundo. La maldad crecerá, pero seguiremos avanzando en debilidad y en el poder del Señor. ¿Por qué la Biblia habla que avanzamos en debilidad? Porque eso es lo que el Señor quiere. Que ustedes y yo digamos, Señor, no puedo. Señor, no puedo avanzar si es que tú, Señor, no estás conmigo. Esa es la enseñanza de la Biblia, ¿sí? Porque cuando alguien dice, yo puedo avanzar normal, yo puedo avanzar sin orar, yo puedo avanzar sin leer la Biblia, entonces está confiando en sus fuerzas y ya no confía en la fuerza del Señor. Así que ustedes y yo somos llamados a depender cada día más de Dios. Y también pasa en nuestras vidas que muchas veces tenemos gozo y esperanza, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra vida cristiana tenemos gozos, alegrías, esperanza? No, está yendo todo bien, está yendo, pero también a veces hemos caído en pecado. A veces hemos dicho una mala palabra, a veces con la palabra hemos ofendido, a veces hemos tenido un mal pensamiento, ¿no? A veces de repente nuestros pensamientos han ido tanto que a veces hemos pecado, ¿no es cierto? Porque sabemos y nosotros nos conocemos y sabemos qué está pasando en nuestro interior, hay lucha constante, ¿no es cierto? Hay también dolor, hay vergüenza, hay tristeza por nuestro pecado, ¿cierto? Pero con Cristo, con el Señor, vamos a vencer. Eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta. Veamos algunos pasajes, miren. Por ejemplo, que el Señor Jesús sigue reinando, ¿sí? Y que dice la Biblia que el Padre más bien va a doblegar a todos los enemigos para pasárselos al Señor Jesús. Miren, por favor, el Salmo 110. Es un salmo muy hermoso que habla sobre el poder del Señor, sobre el reino del Señor. Miren cómo va a crecer, que es lo que la Biblia dice. Salmo 110, ¿sí? Dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién escribe? El salmista, ¿no es cierto? David. Y David dice, Jehová dijo a mi Señor. O sea, Jehová está hablando a alguien más que es superior a David, ¿no es cierto? Jehová dijo a mi Señor. Es como decir, el Padre dijo al Hijo. Eso es lo que está diciendo este versículo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Miren, el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga todos tus enemigos debajo de tus pies. Eso es lo que está diciendo el versículo de este pasaje. ¿Quién es el que va a doblegar a los enemigos? Es el Padre. El Padre es el que va a actuar en doblegar a los enemigos. Por ejemplo, en muchos de nosotros, el Señor nos doblegó por medio del Evangelio, ¿no? Ustedes y yo fuimos predicados el Evangelio y de una manera cuando vimos nuestro pecado, cuando el Señor abrió nuestra mirada y vimos que estábamos en pecado, procedimos al arrepentimiento. De una manera voluntaria dijimos, Señor, te sigo porque he visto ahora mi pecado, porque Señor sé que yo soy un pecador y ahora vengo a tus pies, mi Señor. ¿Sí? Miren el versículo 2, vamos a ver cómo sucede. Dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina tu pueblo, perdón, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Lo que estamos encontrando aquí es que el Señor, el Padre, es quien nos llama al reino de Cristo. Antes, recuerdan ustedes que éramos enemigos de Dios, ¿sí o no? Porque antes no hacíamos las cosas de Dios. Y cuando Dios nos llama, cuando el Padre nos llama, ¿no es cierto? Nos abre el entendimiento, vemos el pecado y procedemos de una manera en la cual decimos, Señor, aquí estoy. Voluntariamente, Señor, te quiero servir porque reconozco que he pecado delante de ti, mi Señor. Esa es la manera como el Padre va a poner a todos los enemigos. Lamentablemente, con mucha gente que se resiste y mucha gente que niega las cosas del Señor y mucha gente que rechaza el Evangelio, miren qué va a pasar. Versículo 5 de ese capítulo 110 del Salmo.
Versículo 5. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Quebrantará, miren, a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Miren qué es lo que va a pasar, ¿no? El Señor va a hacer juicio. Entonces va a haber una separación, ¿no es cierto? Hay muchos que el Señor va a doblegar y de una manera con la presencia de su Espíritu Santo y voluntariamente vamos a venir al Señor Jesucristo, y lamentablemente muchos que se van a resistir, que no van a querer las cosas del Señor, que no están buscando del Señor, que no están escuchando y rechazan el mensaje de la palabra de Dios. El Señor dice aquí que Él juzgará y quebrantará a estas personas. Encontramos el juicio del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 25. Primera carta a los Corintios. Miren cómo encontramos ahí que habla la Biblia que el Señor Jesucristo sigue gobernando. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 24 al 25. Porque, 24 al 25. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Lo que encontramos aquí es que el Señor Jesús tiene que reinar y Él es el que está reinando en nuestras vidas. En la segunda parte, cuando vimos que sí crecerán ambos reinos, ¿no? Miren por favor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sabemos que la maldad crece, pero también sabemos que en medio de ese reino de tinieblas el Señor nos llamó. Y en ese reino, ¿cómo estamos siendo ustedes y yo? Preparados por el Señor. Estamos, dice, en estos vasos de barro, pero el poder es de Dios, que nos sigue llevando, como dice aquí, cada día de fe en fe, ¿no? Avanzando cada día más, a pesar que estamos atribulados, pero no estamos angustiados, ¿cierto? Dice que estamos desesperados, dice angustiados, pero no desesperados, desamparados, pero no derribados, ¿cierto? Eso estamos ahí, esa es la lucha cristiana, ¿no es cierto? Estamos pasando a veces necesidades o algo, pero no estamos totalmente nosotros derribados. Estamos con el victorioso, estamos con el Señor, quien nos ayuda constantemente a avanzar en este llamado. Versículo, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo de 3 al 11, también habla del reino, cómo se extiende. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿De qué nos hablan estos pasajes? Que en medio de ese crecimiento del reino de Dios hay lucha constante. ¿Ven? Hay lucha constante. Sabemos que el reino de Dios crece, pero también la maldad va a crecer. Por eso es que tenemos esas luchas constantes. Recuerden, la lucha es en nosotros mismos, pero también con gente de afuera, también de afuera hacia nosotros. En esa misma carta, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, miren, versículos del 9 al 10. ¿Recuerdan eso cuando habla de en debilidad buscamos las cosas del Señor? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi amado hermano, ¿cuántas veces hemos callado cuando alguien nos ha insultado injustamente? ¿No? ¿Cuántas veces hemos pasado eso? Nos insultaron injustamente y hemos callado y hemos dejado las cosas del Señor.
Es una lucha constante, porque quisiéramos también nosotros alzar la voz, ¿no? Quisiéramos también responderle por igual, pero estamos ahí en debilidad para que repose el poder de Dios en nosotros. Y más bien, amados hermanos, veamos de otro punto de vista. Si el hermano o la hermana o la persona que no es cristiana ofende a otras personas, tiene que ver que hay algo que está mal en su vida. Y por lo tanto, ¿qué debe hacer? Proceder al arrepentimiento. Si esa persona es cristiana, lo que va a hacer es sentir vergüenza, ¿no es cierto? Y va a venir al Señor para clamarle al Señor, pero luego va a ir y se va a amistar con su hermano, va a amistarse, ¿no es cierto?, con él. ¿Por qué? Porque ha sido llamado también a ser como Cristo. Todos nosotros hemos sido llamados a ser como Jesús, a ser como Cristo, ¿sí? De pedir perdón. ¿Cuántas veces perdonaré? Le decía el apóstol Pedro, ¿recuerdan? No te digo que nada, que 7, sino hasta 70 veces 7. Es una lucha con nuestros hermanos, es una lucha. Gálatas capítulo 6, ¿no? Cuando el Señor nos habla de las cargas, ¿no? De llevar unos sobre otros. Pero miren, ¿no? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno, miren, llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe en toda cosa buena al que lo instruye. Amados hermanos, estas son promesas de la parte del Señor, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas veces hay lucha en esto? A veces, de repente, en vez de dar una palabra de amor a un hermano, hemos criticado de repente al hermano, ¿no? O hemos de repente hablado de más, o sin saber hemos hablado algo que no nos correspondía y que no era cierto de repente. Sí, eso pasa, ¿cierto? Y esa es la lucha que tenemos ahora. Pero tenemos que entender que el Señor nos ha dicho, si verdaderamente somos de Cristo, el cual es el camino. Arrepiéntete, arrepiéntete, confiesa tus pecados al Señor Jesucristo y Él nos perdonará. O también nos ha dicho también el Señor que en algunos casos conversa con alguien, ¿no es cierto? Confiesa tu pecado para que alguien más te pueda ayudar a restaurarte en las cosas del Señor. Eso es muy importante, hermano. No nos aislemos, no seamos islas, hablemos, conversemos. ¿Se acuerdan ustedes que siempre esto hemos dicho? Cuando alguien esté pasando alguna necesidad, cuando esté pasando alguna enfermedad, publiquen, hermanos, háganos saber. Si es algo muy íntimo, llamen a un hermano, a una hermana que tenga más confianza y que pueda darle un consejo, ¿no es cierto? Pero si es algo que todos podemos enterarnos, publíquenlo ahí en la red social y podemos orar unos por otros. A veces vamos a de repente a no hacer lo correcto, pero ustedes y yo somos llamados a ello. Miren por favor Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículos del 18 al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Recuerden, todavía estamos aquí en el reino de Dios, recuerdan, presente, sí, pero hay algo más allá que viene en el futuro, ¿no es cierto? Y que es la glorificación en el Señor. Dice, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Otra vez, miren, los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué aquí en este pasaje se nos habla, dice, que está con dolores de parto? Ustedes saben que cuando una mujer está encinta, ¿no es cierto? Una mujer está embarazada, sabemos cuando ya está como 8 meses, 9 meses, sabemos que hay un niño dentro, ¿no? Pero el niño todavía no nace. O sea, sabemos que está ahí el niño, pero todavía no nace. Ese es de esa manera el reino de Dios. O sea, sabemos que está el reino aquí y está con dolores de parto, pero ¿cuándo vendrá en su consumación? ¿Cuándo vendrá en toda su manifestación? Cuando el Señor Jesús venga. Por eso que el apóstol usa esta simbología, ¿no? Dice, está aún con dolores de parto hasta ahora. Sabemos que ahí será la glorificación, ahí será la manifestación de los hijos de Dios. Ahí se separarán los hijos de Dios de los hijos de las tinieblas o los hijos del enemigo. Y ese es el mensaje que está diciendo el Señor en esta parábola. Por eso, amados hermanos, sigamos confiando que Jesús es Rey y Señor de todo. Sigamos confiando en el Señor. En segundo lugar, debemos saber, tener claro que la maldad también va a crecer. Así como crece el reino de Dios, también crecerá la maldad. Pero debemos luego saber también que Jesús sigue siendo Señor, pero que aún ustedes y yo seguimos luchando con nuestro pecado. ¿Sí? Algún día serán separados los dos, tanto los hijos de Dios como los hijos de las tinieblas. Será, dice, lanzada también, ¿no es cierto?, la maldad y la muerte y todo lo demás será lanzado, dice, al fuego eterno. Pero mientras tanto, ustedes y yo tenemos que seguir avanzando en comunión con el Señor. Para terminar estas conclusiones, estamos en el reino de Dios, es con toda seguridad, y debemos seguir luchando contra el pecado, mis hermanos. Ustedes y yo hemos sido llamados a ello. Sí estoy seguro que estoy en el reino de Dios, pero debo de seguir luchando contra el pecado. Y si dudo de ello, examinémonos cómo estamos en las cosas de Dios. Hay muchas personas que a veces también sí es cierto que estarán en la iglesia, pero que no son de Dios. Lamentablemente eso también pasa. Eso el Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo claramente, ¿no? Muchos me dirán, dicen aquel día, ¿cuál es aquel día? En el día del juicio. Dice, me dirán aquel día, Señor, pero no oraba, Señor, yo hacia ti. No, Señor, oraba y se sanaban los enfermos, pero yo les diré, nunca, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Qué significa eso? No es que perdió la salvación, no significa eso, sino que nunca fue el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, tenemos que seguir buscando esa dependencia en el Señor y examinarnos. Sigamos creyendo en la esperanza de la segunda venida del Señor Jesús. No sabemos cuándo será. No digamos ahora, ¿no? Ahora ya hay muchas señales y ahora sí me arrepiento. No, porque si pasan de aquí unos 5 años, con seguridad otra vez vas a confiarte en ti mismo. El llamado del Señor es para siempre, es para creer hoy día. Yo no sé qué pasará mañana. Podría ser que el Señor nos llame mañana a todos, o a mí de repente, no sé. Pero en este día yo tengo que creer en el Señor. Tengo que estar firme creyendo en el Señor, porque no sé qué va a pasar mañana o pasado. Amén. Así que el arrepentimiento es todos los días. No es que yo ahora sí lo hago porque ya Jesús viene. No, no es por eso el mensaje, ¿sí? No es así. Es que ahora debo seguir confiando y debo de seguir obedeciendo lo que el Señor manda. Arrepiéntete y sigamos creyendo en la promesa del Señor, sin dejar de lado, recuerden, sus advertencias. Hemos dicho algo siempre. ¿La promesa de Dios se va a cumplir? Sí, pero también se va a cumplir las advertencias que el Señor hace. Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esa es la promesa que ustedes y yo tenemos del Señor. Y antes de terminar, aquella persona que nos escucha en este momento o que está viendo de repente el video, ¿en quién vas a confiar? ¿Vas a confiar en ti mismo, en tu inteligencia, en tu sabiduría? ¿Vas a confiar en tu dinero? ¿Vas a confiar en que tienes muchas posesiones? ¿Vas a confiar en tu juventud?
que eres muy joven y todavía tienes fuerzas para divertirte, ¿vas a confiar en eso? O más bien el Señor te está hablando para que procedas al arrepentimiento, porque no sabes qué va a pasar mañana. Nadie sabe qué va a pasar mañana, ni acá a una hora, no sabemos. ¿Recuerdan ayer? Nos dijeron que iba a haber tsunami de repente en la madrugada, ¿recuerdan eso? Una noticia, pero nadie sabe qué va a pasar. Nadie lo sabemos. Por eso, joven, niño, adulto, que escuchas este mensaje, arrepiéntete. Ven a Jesús. Ser de Cristo es el mejor regalo que puedes recibir. El llamado al arrepentimiento es lo que Dios nos da de una manera gratuita. Es un regalo de parte del Señor. ¿Y cómo puedo hacer para entonces recibir ese mensaje? Podrías preguntarte, escucha la palabra del Señor. Dios está hablando en tu corazón. Y como dice, hoy día es el día aceptable. Hoy día es el día de salvación. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ese creer te va a llevar a obedecer. Porque la evidencia de que has creído es porque sigues obedeciendo. Esa es la evidencia de todo cristiano. Amén. Así que creo yo que el Señor nos ha hablado a todos nosotros y el Señor hará crecer esta palabra de Dios en cada corazón, amados hermanos. Acompáñenme en un momento de oración. Amado Padre, gracias Señor por tu gracia, gracias Señor por tu misericordia. Sabemos Señor que nosotros no podemos convencer a nadie, pero sí también creemos Señor que tu presencia, tu Espíritu Santo Señor, puede Señor actuar en cada corazón de todos aquellos que escuchan tu palabra Señor. Te pedimos que tú selles tu palabra Señor en cada uno de nuestros corazones Señor. Ayúdanos Padre a poder cada día entender más tu palabra, pero que al mismo tiempo, Señor, podamos siempre avanzar en esa obediencia. Sabemos que sin ti no lo podemos hacer, sabemos que no somos perfectos, pero sí cada día, Señor, queremos ser más sinceros en esa obediencia a tu llamado, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Te pido, Señor, que puedas seguir fortaleciendo a todos mis hermanos que están pasando pruebas, que están pasando enfermedades, que están pasando tribulaciones, angustias, Señor, desánimos, lucha contra su pecado, Señor, lucha contra las personas externas. Padre Santo y Eterno, a todos nosotros, Señor, te clamamos y te pedimos, ayúdanos, Señor, a poder seguir avanzando en este llamado, mi Dios. Gracias, Padre Santo y Eterno, por todas tus gracias, por todas tus bondades y que siempre se haga tu voluntad y no la nuestra, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén, Señor. Bien, amados hermanos, hasta aquí ha sido la prédica del Señor, así que vamos a proceder ahora sí a terminar de grabar, amados hermanos.